Dios les bendiga, Iglesia Jesús Roca de Salvación. Nuevamente tenemos la oportunidad de alabar a Dios y a través de su palabra que Él pueda bendecir vuestros corazones. Podamos entonar juntos el himno 42 congregacional que dice: cerca de ti yo voy, Señor. Cerca de ti yo voy, Señor. Cerca de ti no hay temor. Contigo voy, contigo estoy. Mi ser te entrego a ti, Señor. Tú eres mi amparo, auxilio en la aflicción, castillo fuerte, mi roca eterna, mi escondedero fiel, Señor. No temeré la tempestad que a mi alma quiere perturbar. Conmigo vas, conmigo estás, tú solo das paz, seguridad. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la aflicción, castillo fuerte, mi roca eterna, mi escondedero fiel, Señor. El tema a tratar es salvos por Cristo. Recordaremos y sobre todo debemos de vivir nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. La definición de salvar es librar a una persona de un peligro o de una amenaza, poner en un lugar seguro. El tema central de la Biblia es la salvación de la humanidad y podemos compartirla a las personas y esta verdad podemos hacérselas llegar y decirles: Cristo salva. Y su palabra nos ha beneficiado y sobre todo hemos comprobado que la Biblia es la palabra de Dios. En Gálatas 1:4, el apóstol Pablo refiere que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y Él nos promete librarnos de toda obra mala y de guardar nuestra alma para su reino celestial. Para los que creen en Él, pues como dice el apóstol Pedro en primera carta de Pedro 1 del 18 al 19, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mucha gente, a través de los tiempos, han heredado un vínculo con Dios. Este vínculo se llama religión. Esta palabra es religar, es la cual nos liga a Dios. Y muchas veces es heredada por nuestros padres. Mas dice el apóstol Pedro que esto que hemos recibido ahora no son con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo. En el sentido espiritual, la salvación es el acto por el cual Jesucristo nos rescata de todo lo malo y nos libra del pecado y de la muerte eterna, colocándonos en un lugar seguro. Necesitamos ser salvos. Jesucristo les decía: si se arrepienten, podrán alcanzar el reino de Dios, porque si no sucede este arrepentimiento, perecerían, porque vendrán tribulaciones y angustias sobre todo ser humano, toda aquella persona que hace lo malo, y esto es consecuencia de sus actos. Tribulaciones por las cuales estamos atravesando, cosas que genera la misma humanidad.
La boca de las personas se llena de maldiciones y de amargura. No hay respeto a Dios delante de sus ojos. Por ejemplo, en la casa de Dios, el templo, cuando uno va, normalmente uno está tranquilo, no dice malas palabras, no ofende. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando salimos de la casa de Dios, parece que se nos olvida. Y pensamos que Dios se quedó en el templo y no es así. Dios está en todo lugar y tenemos que ser los mismos. ¿Habrá alguna persona perfecta? ¿Qué dice la Escritura? Podemos ver en Romanos 3:23, que dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado. Ese pecado que hace la separación entre Dios y la humanidad. Por eso, Cristo es el mediador. Nosotros sabemos que las personas que actúan con maldad, sabemos, y lo dice por ejemplo nuestras leyes, ameritan una sanción, ameritan ser castigados. Y lo que Jehová quiere es que nosotros seamos salvos de la destrucción eterna por causa del pecado. El plan original de Dios es que fuéramos dichosos. Él creó todo perfecto y colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Él los puso en el señorío de su creación. Hizo peces, aves, animales, plantas, árboles, frutos. Y al ser humano lo puso por encima de todo ello. Es la única criatura que Dios hizo con atributos personales, es decir, con sentimientos, pensamientos y deseos propios. El privilegio de ser semejantes a Dios, porque Dios también tiene estos atributos personales. Piensa, siente y quiere, siendo entonces ahora el hombre la corona de la creación. Pero el adversario tendió una trampa y cayó Adán. Y dice la Escritura en Romanos 5:12: por tanto, por lo que sucedió en aquel entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos una situación en la condición humana de pecado. A través de esta desobediencia, de esta tentación que hizo el adversario Adán y a Eva. Es necesario entonces ser salvos. La maldad se encuentra en la carne, en los deseos desenfrenados. Muchos dicen, lo prohibido es lo más delicioso. Y queriendo portándonos bien, terminamos haciendo lo malo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en carta a los Romanos 7:21? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en nuestra carne. Somos reos de muerte. La humanidad ha volteado la espalda a Dios muchísimas veces. Porque dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y después en los versículos del 28 al 32 refiere: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, de homicidios, de contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural e implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y al final del versículo dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Usted dirá, yo no soy así, pero muchas veces permitimos este pecado en nuestra vida, pero también en nuestra familia y también en nuestro entorno. Y al final dice que también este pecado, este juicio, este castigo, viene con aquellas personas que se complacen con aquellos que las practican. Atesoran ira para el día de la ira. Y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Cuando podemos ver lo que refiere el apóstol Pablo a Timoteo, en segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 4, en la traducción del lenguaje actual, dice la Escritura, debemos saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, no obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán los que le venga en gana. Parece que está describiendo a la humanidad actualmente, a las personas. En el mundo se vive egoísmo. Cada quien pelea por lo suyo. Hay mucha violencia. Los deseos desenfrenados han llevado cautivos a la esclavitud de los vicios a muchas personas. Hay odio, hay mentiras. Por eso, las personas hoy día son esclavos de su propio pecado. El pecado se ha convertido en una costumbre. En estas costumbres puede ser común y a algunos les resultará tal vez divertido. Por citar un solo ejemplo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos ido tal vez a un lugar turístico o en alguna reunión y vemos que el adulto le da de beber cerveza al pequeño, al bebé, al niño? Y ese niño crecerá sabiendo que eso es normal, tomando por costumbre a cualquier hora del día, en cualquier tiempo, en la comida, celebrando. El problema es cuando beba más y más, y entonces pasará de una costumbre a una necesidad, convirtiéndose en un alcohólico por la necesidad de conseguir el efecto deseado. Hay padres que a sus pequeños convidaron esto siendo niños y se rieron a carcajadas y les dio mucho gusto. Pero hoy se dan de topes porque ven a sus hijos, ven a sus descendencia sumidos en el alcoholismo. El ofender a Dios se ha hecho tan común, pero usted dirá, yo me porto bien, no he matado, no robo, no soy secuestrador. Pero pareciera que encerramos los pecados solamente en la transgresión de los 10 mandamientos. Eso sí se lo sabe. Pero veamos la referencia que hace el apóstol Pablo, refiriendo al pecado como las obras de la carne. Para ello, en este listado que hace en carta a los Gálatas, usted podrá hacerse un autoanálisis de qué pecado usted comete. Dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
Él nos amolesta porque ya lo había hecho antes. Porque los que practican tales cosas, dice la Escritura, y es muy claro en el versículo 21, no heredarán el reino de Dios. Un listado grande donde usted debe de considerar su vida. ¿Qué pecado practica? Cuando vemos la maldad, el pecado por parte de la sociedad, de las familias, muchas veces, les decía, sin darse cuenta, los lleva a desdichas, a frustraciones, perversidades, y no les causa muchas veces preocupación aparente. No se dan cuenta que están sembrando destrucción de su presente y de su futuro. Hay que conocer nuestras faltas y reconocerlas delante de Dios. Reconocer nuestra condición como lo hizo el apóstol Pablo, porque él dijo, pobre de mí. Él reconociendo su corazón y cómo era, él hace esta pregunta y dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Exclamó su impotencia humana, puesto que se dio cuenta que el mal estaba en él. Un clamor que permanece en la humanidad cuando observamos que hay temor a la muerte, que hay desolación, que hay hambre, que hay vicios, que hay pobreza, que hay violencia e inseguridad. Y en esa necesidad se ha intentado de todo. Filosofías, ciencias, religiones, muchísimas religiones. Si les dan un remedio, se hace. Otro remedio, se hace. Visita tal lugar, se va. Ve con tal persona, se visita. Lo único que no han logrado hacer es acudir al Creador del universo, al que nos formó, al que nos creó, al que nos dio la vida eterna. Jehová es su nombre. Jehová, Dios Todopoderoso. El único Dios vivo y verdadero. A través de Cristo podemos llegar a Él, pues Cristo padeció por nosotros. Dice que Él no hizo pecado, ni tampoco se halló engaño en Él. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Es quien llevó Él mismo nuestros pecados. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. La consecuencia del pecado, la consecuencia de ir contrarios a la voluntad de Dios, trae consecuencias eternas. Recordemos que el alma es eterna y que así como hay vida eterna, también hay muerte eterna. Carta a los Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el mundo está sumido en pecado. La gente en la carne misma experimenta el pecado y la esclavitud hacia él. Y nos preguntaremos, bueno, ¿quién puede ser salvo? Cuando el apóstol Pablo se encontraba encarcelado, vino esa manifestación de Dios para ser libertados. Y vemos en Hechos 16:31 el consejo que le dio al carcelero. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Él. Serás salvo tú y tu familia. Porque dice la Escritura, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer es tener, por cierto, una cosa, tener la seguridad de que tú vas a ser salvo. Cree en el Señor. La humanidad está en riesgo. Pero si tú quieres gozar de tranquilidad en medio de la tormenta, quieres gozar de la seguridad sabiendo que Dios está contigo,
tú puedes tener tranquilidad, una tranquilidad que se manifestará en tu vida y en tu familia, y como sociedad saldremos adelante. La confianza que debemos de tener en Dios, porque Él puede hacer grandes cosas. Él es nuestro Dios, Dios Todopoderoso. El consejo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas personas dicen creer en Dios y esto no coincide con su estilo de vida. Son los mismos. Puede decirse que creen en forma intelectual, saber que hay un Dios creador, pero esto no es suficiente para ser salvo. Muchas personas creen, muchas personas saben de Dios, pero cuando crees genuinamente, cuando crees en Jesucristo, actúas diferente. Reconoces la necesidad de Jesús en tu vida y te avergüenzas de tu pecado. Y hay un gran deseo de ser perdonado, un deseo de cambiar tus actitudes, un deseo de cambiar y ya no ser más ofensivo, de cambiar tus pensamientos torcidos y tus deseos descontrolados y hasta tu forma de hablar. Cuando esto sucede en ti, entonces estás a un paso de ser salvo. Y así Pedro les decía a los judíos en el libro de los Hechos, después de la crucifixión, cuando se levantó y dio este primer mensaje, en el libro de los Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tu deseo es ser salvo por Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, de tus faltas, de tus transgresiones, de todo lo malo que has cometido. Platica con Dios a través de la oración. Confiesa tus pecados, tus errores, porque dice en la Escritura, en primera carta de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile al Señor en qué le has fallado. Tú sabes tus errores. La súplica del perdón tiene un respaldo y este es maravilloso, pues el respaldo a tu oración es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan 3, del versículo 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios hace una promesa a las personas y Dios no miente. Todo el que cree en Jesús, todo el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrá vida eterna. Porque el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es infinito y aplicado a la humanidad, pues aunque sabe que somos pecadores y muchos somos desobedientes, Él hace uso de su misericordia sobre nosotros. Hermano, este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Ofreció a su Hijo amado en sacrificio para salvación. Jesús tomó nuestro lugar y fue castigado. La palabra de Dios dice que todo el alma que pecare, ésta morirá. Pero mediante Jesús somos reconciliados con el Padre, porque somos perdonados y nos da vida eterna si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Recibe a Jesús en tu vida como tu Salvador. Asegura tu salvación. Hoy estamos a tiempo. Toma una decisión de vida.
Una decisión que cambiará el destino de tu vida. Date la oportunidad no de conocer a Dios, sino de creerle a Dios. Hoy es tiempo. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Él es nuestro Salvador. Se sufren tiempos de aflicción, pero Él nos llevará a un lugar seguro, a un lugar tranquilo. Él nos dará vida eterna. Y esta vida inicia hoy. Una vida que pueda ver su gloria, una vida que pueda ver su poder. Dios está contigo. Dios les bendiga. La paz de Dios. Cristo es por siempre exaltado.